Lección 1 para el 6 de julio del 2013. Bueno, comenzamos un nuevo trimestre. Indudablemente, en el contexto histórico de la Iglesia Adventista, el séptimo día, esto está como anillo al dedo. Desde que comenzó el presidente Ted Wilson, conferencia general, una vez más vemos reafirmado su compromiso de un reavivamiento y una reforma en nuestra iglesia, para que descienda la lluvia tardía y podamos estar con Cristo en el reino de los cielos. Toda una programación que se ha venido siguiendo, desde estudiar un libro de Redimiento Reforma aquí en Interamérica, pasando por documentos que han circulado para fortalecer la experiencia del Redimiento y la Reforma, las 40 madrugadas enclavadas dentro de ese concepto Redimiento y Reforma, repartición de Biblia a nivel mundial, repartición del conflicto a los siglos, con el deseo de que se conozca el último mensaje de amonestación, este último esfuerzo que se está haciendo, las principales ciudades del planeta Tierra, presentando un mensaje de salvación, utilizando el método de Jesús, en el esfuerzo de alcanzar a esas grandes ciudades, para que el Evangelio pronto llegue a su fin. Y ahora este trimestre, hermanos y amigos que les gustan estas lecciones, viene a hablarnos del reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Así se llama la lección número 1. La introducción dice: las lecciones de este trimestre se centran en diversos aspectos del reavivamiento y de la reforma. Juntos sondearemos preguntas como: ¿cuáles son las condiciones que Dios ha señalado para el derramamiento de su Espíritu? ¿Está Dios esperando algún momento mágico para derramar su Espíritu en su iglesia del tiempo del fin? ¿Qué significa vivir una vida llena del Espíritu? ¿Hay algo que podemos hacer para cooperar con Dios a fin de recibir el derramamiento del Espíritu Santo ahora? ¿Dónde comienza el reavivamiento de la reforma? Elena White describió la importancia del reavivamiento con esta palabra: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿Sabes? Selecto toma 1, página 141. El cielo da la prioridad al reavivamiento. ¿Qué podría ser más importante? Este trimestre, al estudiar temas como la oración, el reavivamiento, la palabra, el reavivamiento, la testificación y el reavivamiento, una obra determinada y el reavivamiento, y otros temas relacionados, oremos para que Dios hable poderosamente a nuestros corazones y nos lleve más cerca de Él. Parte de la introducción de este trimestre. Sigue diciendo el folleto. En esta primera lección, reavivamiento, nuestra mayor necesidad. El versículo para memorizar: he aquí yo estoy a las puertas y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, que podamos sacar el máximo provecho a todo este trimestre. Vuelve la insistencia en reavivamiento y reforma. Reavivamiento, volver a la vida, nuevos poderes para la mente infundidos por el Espíritu Santo, para que venga la reforma, nuevas ideas, planes. Pero tenemos que resucitar, eso es reavivamiento, no al revés. Algunos hermanos creen que primero la reforma. ¿Cómo puede haber reforma si no hay una resurrección o una nueva vida? Eso lo produce el reavivamiento. Está en la lección de la parte del viernes. La Odisea es la última de las 7 iglesias. El nombre significa un pueblo juzgado. Es un símbolo adecuado para el pueblo de Dios de los últimos días. Está ubicada en un amplio valle al sudeste de Turquía, una capital financiera importante, mucho billete, mucho dólar, mucho bolívar, una meca de la moda, cabeza de la moda, vestidos, todas estas cosas, y un centro educativo y médico. Sus habitantes eran independientes y con confianza propia y ricos. Sin embargo, dice la introducción, el recurso natural
que le faltaba a la ciudad era el agua. Esta era conducida por medio de acueductos de un manantial termal a unos 8 kilómetros de la ciudad. Cuando esa agua llegaba a la Odisea, estaba tibia. ¿Estaba qué? Tibia. Jesús usó este símbolo para representar la condición tibia de la iglesia de los últimos días, descrita como llena de confianza propia, una iglesia complaciente, apática y espiritualmente indiferente. Esta es la iglesia de los últimos días. Es una iglesia que perdió su pasión, necesita un revivamiento espiritual. Fíjense que no dice una reforma, primero tiene que haber el revivamiento y luego la reforma. Sin embargo, el mensaje de la Odisea está lleno de esperanza. Cristo habla a su pueblo con amor, ofreciendo satisfacer las necesidades de su corazón y reavivar sus anhelos espirituales más profundos. Esta es la última iglesia. Son los 7 tomos del cristianismo, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de los últimos días. Comienza con la iglesia deseable, que es la iglesia de Éfeso, y termina con la iglesia de la Odisea. La única de las 7 iglesias donde Cristo está fuera. Está como un mercader afuera. ¿Cómo será la situación del cristianismo al final frente a tanto posmodernismo, relativismo? Cristo está fuera. Cristo pide permiso para entrar. Y aparece como un mercader, lo vamos a leer, ofreciendo el remedio a esa iglesia apática, indiferente, autosuficiente. Vamos a seguir estudiando. Aparte del día domingo 30 de junio, los tibios laodicenses. Aquí en el folleto se hace énfasis en la presentación que hace Jesucristo a esa iglesia. Cada iglesia de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis 2 y 3 presentan a Jesucristo de diferentes formas, pero cada una de las presentaciones corresponde con un estado espiritual de la iglesia. Es una respuesta a un estado espiritual de la iglesia, un Cristo que es necesario para ese momento, y esas descripciones provienen de Apocalipsis 1. En el caso de la iglesia de la Odisea, el folleto le hace énfasis a la presentación que allí se da. Dice, Jesús se dirige a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 con un título de sí mismo, adecuado para su condición espiritual. Los títulos que se usa en su mensaje a la iglesia de la Odisea resuenan con la seguridad de una renovación espiritual para todos los que aceptan su llamado. Una renovación espiritual. ¿Qué tiene que ver con el título con el que se presenta a Cristo? Continúa el folleto y dice, en Apocalipsis 3:14, la palabra griega para principio es argé. Mire cómo dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Amén. Fíjense que primeramente el mensaje se dirige a los dirigentes de iglesia, no al pueblo, al ángel. El ángel es el guardián de la iglesia, el pastor, los ancianos. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén, lección. En este contexto, argé se refiere a Jesús como el iniciador o la primera causa de toda la creación. Ese es el verdadero significado. No como el que Dios comenzó, con el que Dios comenzó. El primero dentro de una serie. No. El originador, el iniciador. O la primera causa de toda la creación, es decir, el creador. Esto es muy significativo. Jesús, el que habló y los mundos llegaron a existir, el que creó la tierra, el que habló y existió, este mismo Jesús, da esperanza a la Odisea. El creador, todo puede crear vida nueva, puede recrear nuevos anhelos espirituales en nuestros corazones, puede transformar nuestras vidas. Amén. Voy a leer algunos textos para corroborar esto que acabo de decir.
Por ejemplo, en 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Cuando dice el amén, el así sea, parte de la presentación. En Colosenses 1:17 dice, Cristo es antes de todos, antes de todas las cosas. De allí el concepto que estamos tomando de cuando dice el principio, el originador, la causa de todas las cosas. Por eso en la introducción decía la seguridad de una renovación espiritual, dado que Dios se presenta como el principio, el que es capaz de iniciar otra vez una vida nueva, transformada a su misma imagen. El énfasis que se hace ese día domingo, en esta primera parte de la lección. Dios le da este mensaje a esta iglesia, que es la iglesia de los últimos días, nosotros como pueblo de Dios, el cristianismo como está actualmente, pero representado por la iglesia, el pueblo del juicio, el pueblo adventista del séptimo día, un pueblo juzgado, a veces se dice un pueblo del juicio. Y es interesante con esta presentación, el testigo fiel y verdadero, el principio, dice el versículo 14, de la creación, dice esto: el originador, la causa de lo que existe, el iniciador, que también puede iniciar para la iglesia de la Odisea una experiencia nueva, es capaz de generar algo diferente a lo que somos hoy. Lleva implícito esa presentación. ¿Qué nos dice? El día lunes, 1 de julio, lleva como título Amante. La reprensión se da por amor. Nos mandan a leer Apocalipsis 3, 15 y 16. La palabra dice en estos textos para el día lunes: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremenda palabra. El problema no eres que tú seas frío o tú seas caliente. El problema aquí en la Odisea, el principio de la creación, el que origina las cosas, la causa de todas las cosas, en el cual subsisten todas las cosas, el que es ante todas las cosas, el verdadero, el fiel, dice, el problema no es que seas frío o caliente, el problema es que eres tibio. No eres frío ni caliente, el problema es la tibieza. Y por lo tanto, ojalá fuese frío o caliente, pero no lo eres. El problema no son los fríos de la iglesia, ni los calientes. El problema es ¿cuál? ¿Quiénes son? Los tibios. No, que esté muy frío, tiene la iglesia en esa condición. No. Lo frío no es el problema de la iglesia de los últimos días. El problema son ¿quiénes? Los tibios. Ojalá fuese frío o caliente. Te prefiero frío o caliente, dice el Señor. Frío por lo menos puede calentarse, el caliente, bueno, amén. Pero por cuanto eres tibio, como esa agua que llega literalmente a la Odisea en aquella época, hace 2000 años atrás, ¿qué pasa porque eres tibio? Pero por cuanto eres tibio, y ni frío, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. El problema es el tibio. En la iglesia, quien le da vida, quien permite manifestar lo que es la iglesia hoy en día, son los tibios. No le echemos culpa ni a los fríos ni a los calientes, son los tibios. La queja es contra los tibios. No olvidemos eso. Comenzando Apocalipsis 3, 15 y 16, dice Elena White, la lección del día lunes, 1 de julio. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica más decididamente
aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, que no dan un decidido testimonio a favor de la verdad. Son los tibios. ¿A quién se aplica? Aquellos cuya experiencia religiosa es insípida. Comentario bíblico, tomo 7, página 973. Insípido es sin sabor. ¿Cómo es tu vida espiritual? Mi vida espiritual, sin sabor. Ni frío ni caliente. Ni fu ni fa. Ni una cosa ni la otra. Ni santo santo ni mundano mundano. Ni comprometido 100% con la iglesia, ni tampoco comprometido 100% con el mundo. Si somos así, somos del diablo. Vamos a ser vomitados. Ni la hago bien ni hago mal. Sin sabor. Simples. Esa es tu condición, esa es mi condición. El Señor esa es la condición mundial de los últimos días antes que venga Cristo. Y la iglesia adventista refleja esa condición. Dios dice, son insípidos a través del Espíritu de Profecía. Más claro, dice el folleto, esta es una declaración cautivadora, llama mucho la atención. Una experiencia religiosa insípida es una que no tiene vida. Ustedes estamos muertos, pues. Tiene la cáscara del cristianismo. Somos adventistas el séptimo día, bautizados XY fecha, pero le falta la sustancia. Tiene la forma exterior, pero le falta el poder vivo. Los laodicenses no son herejes ni fanáticos apasionados, sencillamente son espiritualmente indiferentes. No les duele las almas, no les duelen los problemas internos de la iglesia, las necesidades que tiene la iglesia. Ahí van, como vamos viendo, así vamos haciendo. Una tranquilidad. Está cayendo la iglesia, hay necesidades, bueno, yo colaboro ahí poco a poco. No hay un compromiso fiel, no hay un poder que dé sabor, una experiencia que anime a otros para que esta obra crezca. Más bien transmiten esa tibieza, hasta que finalmente lleva mucho a apartarse. Los laodicenses son espiritualmente indiferentes. Parecen ser buenas personas morales. Tienen lo que Pablo llama apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En el griego, esa piedad significa apariencia de religiosidad. Tienen una apariencia que son muy estrictos, son muy religiosos, muy cristianos, pero niegan la eficacia de esa religión. Según de Timoteo 3:5, comentario bíblico. Jesús habla de personas religiosas de sus días y decía en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese es el laodicense, dice aquí la parte del día lunes. Nosotros estamos dentro de esa condición que Dios está diciendo. Cuando digo nosotros, estamos en forma general. Tenemos que despertar, abrir nuestra mente para no ser indiferente a lo que está pasando hoy en el cielo y lo que está pasando aquí en la tierra. Un llamado urgente a abrir, a despertar del sueño, del letargo mortal, e instrumentar las soluciones para que Cristo venga pronto a esta tierra. Instrumentar los métodos dirigidos por el Espíritu para encontrar las almas que todavía no conocen al verdadero Dios, pero sí tienen conocimiento de Dios. Dice el folleto, la misma día lunes, ¿verdad? Nuestro Señor ama demasiado a su pueblo para permitirle ir fácilmente a la perdición. Hará todo lo posible para reanimar una llama espiritual en su corazón. Su fuerte reprensión, son tibios, la vomitaré, se debe a un amor más fuerte. Su corrección se debe solo a su anhelo de sanarnos. El profeta Oseas 6:1 repite este sentimiento con su llamado al arrepentimiento. Y dice el profeta Oseas, venid y volvamos a Dios. Parece la experiencia del otro trimestre. Buscad a Jehová y vivid. Oseas dice, venid y volvamos a Jehová
porque Él arrebató, Él nos quitó cosas que quizás queríamos, no entendíamos, y nos curará, y dio, y nos vendará. A veces Dios nos hiere, pero tiene la capacidad de, dice aquí la palabra santa, de vendarnos. Nos arrebata, pero nos cura. Ese es Dios. Él sabe que perfectamente los juicios que Él va a ejecutar en esta tierra. Él sabe que todo esto va a coger candela, hermano. Él sabe que el mundo lo que le espera es la destrucción. Él sabe que Dios va a hacer justicia. Jesucristo sabe que Dios va a hacer justicia, que la copa de la ira de Dios va a ser derramada sin misericordia sobre los seres humanos que no se arrepienten, que rechacen esta verdad, no la vivamos. Y en su grande amor, Él quiere evitar que tú y yo experimentemos la copa de la ira de Dios, que los juicios de Dios caigan sobre nosotros. Y de una manera como tú lo harías como padre y yo como padre, llamaríamos a nuestros hijos, buscaríamos la manera de despertar la atención frente a un peligro que es inminente, para que no vayan por ese camino que los va a llevar a la pérdida de la vida eterna. Dios, que conoce el futuro perfectamente y la fecha exacta cuando estas cosas van a ocurrir, ¿cómo estará preocupado? ¿Cómo buscará la forma de salvar a toditos los seres humanos? En su inmenso amor los reprende, les hace ver el pecado, para que con el Espíritu Santo se desenreden, se desliguen de lo que los está separando de su amor. Que a veces tiene que herirnos, a veces tiene que enfermarnos, a veces tiene que arrebatarnos cosas que son preciadas para nosotros, para ver si reflexionamos. Nos damos cuenta que dependemos de Dios, no de nosotros mismos. Pero es por amor, porque quiere salvarnos, porque no quiere que perezcamos. Alabado sea el nombre de Dios. El martes 2 de julio. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué esta molestación? ¿Cuál es la condición que se está viviendo allí? Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire la radiografía que hace Dios. Tu tibieza es tal que te crea una autosuficiencia. Es una ceguera horrible. Tú dices, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uno de los engaños fatales, dice el día martes, de Satanás, es cegarnos a la realidad de nuestras necesidades espirituales. Terrible esto, ¿verdad? La última lección del trimestre que acaba de terminar, cuando leíamos Malaquía, ¿en qué te hemos robado? Señor, ¿qué te hemos hecho? ¿En qué estamos mal? Estaban robando los diezmos y las ofrendas, todavía preguntaba. Le llevaban ofrendas cojas, que representaban a un Cristo cojo, ofrendas de animales con manchas, animales con los ojos dañados, que representaban a un Cristo enfermo, dañado. Y todavía preguntaban, pero ¿qué es lo que pasa, Dios? ¿En qué te hemos ofendido? ¿Qué hemos hecho mal? No honraban a Dios como Padre, como Rey, como Señor. Y todavía, pero güey, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué nos tratas así? Qué ceguera tan horrible. Así está en la Laodicense, hermano. El otro trimestre, la última lección de la otra semana, hablamos del año 450 antes de Cristo, cuando fue escrito el libro de Malaquía. Ahora estamos hablando del 2013. Este mensaje es para hoy. Y mire la condición que hace 2000 años atrás el apóstol Juan veía allá en Patmos, en esa isla, cuando le fue revelado el Apocalipsis aquel día sábado, el día del Señor. Ve una condición del último cristianismo representado especialmente por el pueblo verdadero, que es la iglesia adventista del séptimo día, a guardar los mandamientos y tener la fe de Jesucristo. Un pueblo que está ciego,
Un pueblo que se cree rico, que no tiene necesidad de nada. Y resulta que Dios lo está viendo de otra forma. No se da cuenta de su propia necesidad espiritual. Algunos de los líderes religiosos de los días de Jesús estaban ciegos a su propia pobreza espiritual. Eran miembros que leían la Biblia, guardaban el sábado, devolvían el diezmo y esperaban la venida del Mesías. No obstante, muchos estaban en la oscuridad con respecto al tipo de reino espiritual que él representaba. Jesús los llamó guía ciego. Mateo 23-24. Pablo escribe a la iglesia de Corinto acerca de quienes el Dios de este siglo cegó el entendimiento. 2 Corintios 4:4. Por esto Jesús dijo que él vino para dar vista a los ciegos. Lucas 4:18. Solamente Jesús, hermano. Si no está en nosotros, somos tremendos ciegos. Y como no está en la mayoría de la iglesia, la mayoría somos tibios. Y tenemos que despertar. Tenemos que aceptar esta amonestación, no estar contentos ni satisfechos con la condición que tenemos. Porque si no, la mayor necesidad no fuese la que Dios ha revelado, que es la de un reavivamiento y una reforma en el seno de la iglesia. No fuera en el seno de la iglesia. Tenemos que admitir que somos pecadores, que necesitamos esa gracia de Dios, que no somos ni fríos ni calientes, que estamos a punto de ser vomitados de la boca de Jesús, porque decimos que somos ricos, somos la iglesia verdadera, tenemos la verdad, ya nos bautizamos, nuestro libro está en el libro de la iglesia, en los libros del cielo. Una vez salvo, siempre salvo, como dice nuestro hermano evangélico, concepto completamente errado. Pero de pronto puede entrar ese microbio en la cabeza. Tenemos que admitir que no estamos a la altura del Jesucristo que tú y yo hemos conocido, pastor, anciano, hermano, hermana. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuántas cosas buenas tú y yo sabemos que tenemos que hacer y no hemos hecho? Sin embargo, no hemos sido borrados del libro de la iglesia. Sin embargo, nos siguen considerando buenas personas, con responsabilidad dentro de la iglesia. Y estamos violando nuestra propia conciencia cuando sabemos que hay cosas que no estamos ejecutando. No hemos dependido de Dios fuertemente. Entonces, tenemos que admitir para que pueda operar el Espíritu Santo. Somos pecadores. Necesitamos ser redarguidos, convencidos de que estamos equivocados, de que somos tibios. Y que la solución al tibio, si permanecemos en ese estado, es que vamos a ser vomitados. A Cristo le produce náusea mi condición, tu condición de tibieza. Porque somos engreídos, somos autosuficientes. Y por eso somos indiferentes, porque nos consideramos que ya estamos listos, que ya estamos bien, que somos santos, ya estamos apartados. No pecamos. Como algunos creen. ¿Cuántos están salvos? Sí, ya yo estoy salvo. Hemos salvado del mundo, es verdad. Pero decir que ahorita somos impecables, dice Elena White, bueno, ese es peor pecado todavía. La palabra dice, el que persevera hasta el fin, será salvo. No, pero usted tiene que sentirse ahorita que usted está salvo. He sido salvado del mundo, pero en este momento estoy en proceso de santificación, como dice el apóstol Pablo. No es que soy perfecto, sino que prosigo el blanco en la perfección en Cristo Jesús. Y persevero hasta el final, porque hasta el final puedo perder el juicio. Puede venir una prueba y puedo renegar de Dios. Y 99 cosas buenas, como dice Ezequiel 18, y una mala, desaparece todo lo bueno. Perdido. Perdidos, hermano. Así que es una lucha. Cada día muero, decía el apóstol Pablo. Si estaba salvo ya, ¿a qué iba a morir? Cada día muero. ¿Y a qué moría? Dice el Espíritu Santo. A las pasiones, al yo, que quería tomar otra vez la prepotencia, el dominio de la mente. Va a decirme usted que esa no es su experiencia. No es la mía. Cada día tenemos que morir. Somos tentados fuertemente. Pero la ceguera, el gran problema de la Odisea, la ceguera espiritual. Dice el folleto, ¿qué semejanza hay entre las vírgenes insensatas y los miembros de la iglesia de la Odisea? Esas son las 10 vírgenes. Mateo 25:5 hicieron provisión
Las otras no hicieron provisión, solamente el aceite en la lámpara. Todas pretendían entrar a la gran fiesta, a la gran boda, y estaban seguras. 5 despertaron y fueron al encuentro del esposo. Las otras se dieron cuenta que no tenían suficiente Espíritu Santo para esa hora de prueba, esas tinieblas que les tocaba atravesar. Y pretendieron y fueron ante el consejo que le dieron las otras vírgenes a comprar aceite con el deseo de entrar a la boda. Y a la final las puertas no se abrieron para esas personas. Estaban ciegos también. Creían que iban a entrar al cielo. Uno puede decir, hermano y hermana que me está escuchando, qué terrible perderse queriendo ser salvo. Una cosa es perderse porque uno decidió, no me gusta la cosa de Dios, voy a gozar el mundo y me entregué a Satanás y se acabó, pues. Yo sé que me voy a destruir, me van a destruir. Pero otra cosa es estar en la iglesia y finalmente, y creer que vamos a ser salvos, porque no hemos sido cortados, porque la gente cree que somos buena gente, y en la final ser apartado de Dios, porque lamentablemente no nos dimos cuenta, no aceptamos que andábamos mal y no recibimos el remedio de Dios para ponernos en perfecta armonía con el Señor. Dice, palabra de Guía Gran Maestro, hablando de las 10 vírgenes. La clase representada en la página 338, palabra de vida del Gran Maestro. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Son las vírgenes fatuas. Eso es la Odisea. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso que aparece en la parábola del sembrador. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y sentimientos y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por la Virgen Fatua se han contentado con una obra superficial, como la odicense diríamos nosotros. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en un formulismo. Qué tremendo, hermano. Y en la página 27, el terreno rocoso, es la iglesia de la Odisea. Entonces, es horrible esta ceguera. ¿Cómo solucionarla? Parte del miércoles 3 de junio. El remedio divino. Hay esperanza para la Odisea, así como hay esperanza para todos los que están afligidos con apatía e indiferencia espirituales. Nuestro Señor tiene el remedio divino. El hecho de que Dios hable a su iglesia muestra que existe esperanza para ella, si su pueblo acepta y sigue su consejo. Apocalipsis 3, 18, 19, dice la palabra. Después que nos ha dicho, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, que cuento es rico, pobre, ciego y desnudo, estás en pecado. Entonces, solución, versículo 18, Apocalipsis 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Mire cómo se presenta Jesús, como un vendedor. Yo te aconsejo, no nos impele, no nos obliga, no, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas
para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque estás desnudo, como decía el versículo anterior. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitas el colirio porque estás ciego. No te das cuenta de que no estás rico y dice que estás rico. No te das cuenta de que estás desnudo. No, dice que estás vestido completamente. Y no te das cuenta de que estás ciego. Qué horrible, hermano. Un ciego guiando a otro ciego. El versículo 19 termina. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y dice Jesús, sé pues celoso y arrepiéntete. Después que describe esta condición tan abominable, tan de perdición, una condición de que si no cambiamos la solución a la tibieza, si no se cambia es muerte, ser vomitado por Jesús. Así seremos de asqueroso, así será de putrefacto, de nauseabundo, la condición de ser indiferente, de ser insípido, de ser sin sabor en la iglesia, de ser un calentabanca, de ser una persona que no presta un servicio, de no ser la sal del mundo, de no ser la luz del mundo, que para Cristo es nauseabundo, le produce náusea. Y aún en esa condición, Dios le hace ver, mira, estás así por esto y por esto y por esto, porque dice que eres rico, pero y que no tiene necesidad de nada, que es lo peor, no tiene necesidad de nada, ni de Cristo, pues. Por eso es que Cristo está afuera. Pero tú eres pobre, miserable, desnudo, desventurado. Aún en esa condición el Señor se acerca, porque nos ama, no quiere vernos perdidos. Yo soy el principio de la creación de Dios. Y de esa situación tan horrible, despreciable y perdida en que te encuentras, yo puedo hacer de ti una nueva vida. Sé pues celoso y yo al que amo lo reprendo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el miércoles, Jesús va a la puerta, va de puerta en puerta, parándose frente a cada templo del alma, proclamando, estoy a la puerta y llamo. Como un mercader celestial, abre sus tesoros y exclama, compra de mí oro afinado en fuego para que seas rico, y ropa blanca para que puedas vestirte, y que no se vea la vergüenza de tu desnudez. El oro que ofrece no tiene mezcla, es más precioso que el oro de Ofir, porque ese oro significa la fe y el amor. La ropa blanca que ofrece Jesús, que Él invita a que el alma vista, es su propio manto de justicia. Imagínese usted. Y el aceite para ungir es el aceite de su gracia, el Espíritu Santo, que dará visión espiritual al alma que está enceguecida y en la oscuridad, para que pueda distinguir entre la operación del Espíritu de Dios y la del Espíritu del enemigo. Abran las puertas, dice el gran maestro, el poseedor de riquezas espirituales, y realcen sus compras conmigo. Como dice, cómprenme lo que les estoy ofreciendo. Realicen sus compras conmigo. Soy yo, vuestro Redentor, que les aconsejo comprar de mí. Yo te aconsejo que de mí, el mismo Redentor, ¿verdad? Qué amor tan grande. Elena White, Rey Evangelical, agosto 6, 1864, 94. Dice Elena White, cita Apocalipsis 3:20 diciendo de Jesús, he aquí estoy a las puertas y llamo. Jesús llama. Él no rompe la puerta y entra a la fuerza. Lo que esto significa, en definitiva, es que no importa lo que Dios esté dispuesto a hacer por nosotros. Se ofrece, nos da la solución, nos va a regalar el remedio para que nos curemos. No importa todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Nosotros tenemos que elegir dejarlo entrar. A pesar de lo nauseabundo nuestra condición, el Señor no se retira y dice, voy a fundar otra iglesia. Me voy de esa iglesia nauseabunda, como han hecho los disidentes que han abandonado este pueblo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ya Pablo lo advertía en Hechos 20. A pesar de esta condición horrible, el Señor quiere salvar
a la última generación de cristianos de este momento histórico. Y les habla con aquel amor, ¿verdad? Mire, ustedes andan mal, me producen náusea, los voy a vomitar, porque ustedes se consideran que no tienen necesidad de nada, que son ricos, que están bien. Y por lo tanto, yo me doy cuenta que ustedes lo que son unos pobres, miserables, desventurados, están ciegos, desnudos. Les aconsejo, compren de mí, ora final en fuego. De aquí les traigo las vestiduras blancas, que son las vestiduras de justicia de Cristo, el manto de justicia. Aquí les traigo el aceite para que lo unjan. Dejen de ser pobres, van a ser ricos, la fe y el amor. Dejen de andar desnudos. Aquí tienen mi manto, se los voy a regalar también. Y aquí tienen, mire, el colirio, el Espíritu Santo, para que puedan discernir lo que es la obra del Espíritu y lo que es la obra de Satanás. Aquí estoy. Yo porque los amo, los reprendo. Acepten el consejo. Como dice aquí, y aquí yo estoy a las puertas y llamo. El Redentor mismo, el que vio esa condición, déjame entrar. Yo quiero solucionar el problema que tienes. Tu indiferencia, tu enceguecimiento, por favor, despierta, date cuenta de la condición. El problema es el enceguecimiento, hermano, que tenemos que clamar al Espíritu, porque si no abrimos, si no aceptamos nuestra condición, no vamos a ver a Jesús ofreciéndonos ese remedio. Y no lo vamos a aceptar porque nos sentimos que no estamos enfermos, pues. ¿Para qué vamos echando un colirio si yo me considero que mis ojos están buenos? ¿Para qué voy a vestirme si yo me considero que estoy vestido? ¿Para qué voy a necesitar riqueza si yo me considero que soy rico? Aún cuando estemos en esa condición, tenemos que admitir que es Dios mismo quien está diciendo: no, somos pobres, somos miserables, necesitamos la gracia de Dios. Sea pastor, sea diácono, sea diaconisa, sea lo que sea, anciano. Tenemos que admitir que requerimos un reavivamiento ya. Todos los días de volver a la vida espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Sigue diciendo, lo que esto significa, yo estoy a las puertas y llamo. En definitiva es que no importa lo que Dios esté dispuesto a hacer por nosotros, dice Elena White. Nosotros tenemos que elegir dejarlo entrar. Pregúntate, ¿cuánto me resisto a abrirle la puerta? Y si te resiste, pregúntate, ¿por qué? ¿Qué te detiene? ¿Qué pecado? ¿Qué indulgencia? ¿Qué no quieres soltar? ¿O qué es lo que te resulta tan difícil de abandonar? Para no dejar entrar a Cristo. Esas bisagras no se abren por la mundanalidad que hay en nuestras vidas. Dicen otros textos, el Espíritu Profecía. Por eso que aun cuando no veamos que andamos en una situación de tibieza, por fe tenemos, Señor, convéncenos, quita la ceguera, quita las escamas, como a Pablo, de los ojos. Tú eres la luz, Señor, ilumina. Si Cristo está en nosotros, este mensaje nos hace sentir más dependientes de Él, más necesitados de tener ese oro que es la fe y el amor, más necesitados de estar cubiertos por el manto de su justicia, más necesitados ¿de qué? De ungir nuestros ojos con colirio, porque nos falta discernimiento, porque nuestra vida todavía está llena de debilidades y caemos todavía, nuestra desnudez se ve, hace falta el manto de justicia. Y no estamos ricos, hermano, necesitamos más fe, más amor como el de Cristo. Si no estamos a la altura de Cristo, estamos en una condición que requerimos la urgente penetración del Espíritu Santo en nuestras vidas. El jueves 4, inconmovible. Apocalipsis 3:20. Dice la palabra: he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Después que nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Y aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén, gloria a Dios. Mire lo que, a pesar de esa condición, tenemos el privilegio de sentarnos con Cristo Jesús en el trono de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos el gozo, hermano. Por eso, que, a pesar de la cizaña, lo cizañoso, lo tibio que tú y yo podamos ser, pero dispuesto a ser tratado por el médico divino, por el cirujano divino, que purifique nuestra vida, estar hospitalizado en la iglesia, en el templo, cada vez que haya culto, recibir el tratamiento. No podemos separarnos de él. Lo requerimos, lo necesitamos, porque deseamos eso. El Señor nos dice: les tengo preparado un lugar para que se sienten conmigo en mi trono. Yo quiero entrar allí. Usted mire el contexto histórico de esto. La cena en el Oriente Medio era, y todavía es sumamente importante, dice la parte del jueves 4 de julio, cuando se terminó el trabajo del día y los hombres regresan de sus campos para la cena, la familia entera se reúne alrededor de la mesa. En la mayoría de los casos, la familia extendida vive junta. A menudo las personas que se reúnen para cenar son muchas: los abuelos, los hermanos, las hermanas, los tíos y las tías, los sobrinos y los primos, los adultos y los niños. Están presentes en esa gran reunión después de un duro día de trabajo. Se cuentan historias, se comparten experiencias y se dan consejos. Es un tiempo de compañerismo, es un tiempo de calidez y de intimidad familiar. Jesús anhela tener este compañerismo también con nosotros. Cenaré contigo, así como era la cena allí, ¿verdad? Él quiere tener esa intimidad con nosotros. Después que éramos tibios, ahora el Señor, al ver que nosotros aceptamos sus amonestaciones por amor, Él dice: yo te prometo cenar contigo y allí prepararte un lugar en el trono de Dios. En Apocalipsis menciona el trono de Dios 37 veces. Esto sucede más que en cualquier otro libro de la Biblia. En el trono de Dios nos unimos con los coros celestiales y alegremente proclamamos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Cristo usa su mayor motivación para su pueblo indiferente del tiempo del fin. Su amor ha provisto la eternidad para nosotros. Tenemos sangre real que fluye por nuestras venas. Somos hijos e hijas del Rey, dice la parte del jueves del folleto, del universo. Podemos reinar con Él, sentados sobre el trono para siempre. La mayor motivación para despertarnos del sueño espiritual es el amor inagotable de Jesús, porque Él anhela pasar toda la eternidad con nosotros. Si eso, dice el autor del folleto, si eso no es suficiente para sacudirnos del letargo espiritual, hermano, ¿qué puede entonces hacer? Si eso no es suficiente para llevarnos a arrodillarnos buscando un revivimiento, entonces, ¿qué puede lograr? Qué tremendo, hermano. El viernes, una cita maravillosa que dice: un revivamiento y una reforma deben ocurrir bajo la administración del Espíritu Santo. El revivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El revivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un despertar de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y de las teorías, de los hábitos y las prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el revivamiento del Espíritu. El revivamiento y la reforma han de hacer la obra señalada, y al hacer esta obra debe estar unido. Revian Herald, 25 de febrero de 1902. El Consejo del Testigo Fiel está lleno de ánimo y de valor. Las iglesias todavía pueden obtener el oro de la verdad y la fe y el amor y ser ricos con tesoros celestiales. Compra de mí oro afinado en fuego
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo, que puede ser introducida en el carácter, la pureza de corazón, la pureza de motivo, caracterizarán a todos los que laven su ropa y la emblanquecen con la sangre del Cordero. Elena G. de White, 24 de julio, Revanguera, 1888. Finalmente, hermano, esta es la primera lección de este trimestre. Muy atento a las demás lecciones que van a comenzar, que ya arrancaron y vienen. Pero indudablemente que pidamos al Espíritu Santo para que nos haga penetrar en el espíritu universal, terrenal, donde la iglesia está enviando estos folletos de escuela sabática, que realmente esta sea la última oportunidad para que el reavivamiento y la reforma ocurra con gran profundidad y el mundo lo experimente, el mundo vea, no que se está hablando de Dios, no es que se está publicando a Dios, más que oír sermones, conferencias por radio, televisión, todo eso está bien, pero el mundo tiene que ver la manifestación verdadera del amor de Dios en la tierra. La oscuridad que está cubriendo este planeta está fundamentada, dice en la palabra de vida del Gran Maestro, en el último capítulo. Dice, el mundo está envuelto, la página 342, palabra de vida del Gran Maestro, la parábola de las 10 vírgenes. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. ¿Qué es lo que hace falta? Poner el carácter de Dios como debe ser, representarlo como debe ser, presentar una verdadera concepción de lo que es Dios, más que conceptos. Se ha desfigurado el carácter de Dios, más que por teoría, por la práctica. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Necesitamos ver influencia y poder, más que palabra. El carácter de Dios ha de ser dado a conocer sobre las tinieblas del mundo. Ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, de su misericordia y su verdad. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ve aquí al Dios vuestro. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor, una revelación del Cristo que caminó hace 2000 años en esta tierra. La iglesia en todo punto del planeta Tierra va a manifestar a través de los millones de adventistas y de fieles que van a venir de toda la iglesia a unirse al pueblo que guarda los mandamientos, tiene testimonio de Jesucristo, al pueblo que espera la venida del Señor Jesucristo, que guarda el Santo Sábado. Los seres humanos van a ver al Dios viviente manifestado en los instrumentos como luz que Dios va a utilizar, sanando, asistiendo al desvalido, dando palabras de ánimo, curando al leproso, testificando de la justicia en asambleas legislativas, en puestos de gobierno que Dios llame a hombres, a mujeres a actuar, aliviando al leproso, al drogadicto, al cojo, al desnudo, al anciano, al niño abandonado, a la madre abandonada, al que pasa hambre. La iglesia mezclándose con la miseria del mundo como Cristo se mezcló y ganando su atención por su simpatía, por su amor. Ese es el despertar, eso es lo que el Señor tiene que poner más allá de lo que estoy hablando aquí, ese vivir como Cristo. Hechos 10:38, eso anduvo haciendo bienes, liberando a la gente de las influencias del demonio, desatando ligaduras de enfermedades, enseñando, predicando y sanando. Que la gente vea la curación física y espiritual unida de la mano, el mensaje pro salud, el mensaje de evangelismo. Los grandes ministros, los grandes laicos, los grandes ancianos, fundando en pueblos, iglesia, dando a conocer esta palabra santa. Mientras más conocimiento, usted pastor, usted anciano, tiene más responsabilidades de que el poder de Dios fluya,
salve a la gente, la influencia santifique a la gente, se vea que más que palabra, como decía el apóstol Pablo, aquí hay manifestación del poder de Dios. Y esto no es ser evangélico, es que está desfigurado el carácter de Dios. Hay mucha información acerca de Dios, hay mucha teoría acerca de Dios, radio, televisión, prensa, revista, gran inversión, pero como los hermanos lo están haciendo a nivel mundial, tenemos que presentar un Cristo, una iglesia que diga, aquí está Dios, vengan y vean a Dios. ¿Cómo lo vamos a ver? Dando masaje, atendiendo, tomando tensión, haciendo medicina preventiva. Nuestras instituciones de salud con bajos precios y sostiene a todo el personal, pero somos diferentes. La gente se dará cuenta que no somos mercantilistas, que no estamos gozándonos en la enfermedad de la gente, aprovechándonos de la enfermedad de la gente para poder comer y darnos lujo y placeres. No, como Cristo Jesús. Eso no fundó una clínica y cobró por todos los ciegos, cojos. ¿Cuánto cobraría Cristo por una resurrección? Eso no pensó en eso. Y ese es el modelo tuyo, doctor, doctora, enfermera, enfermero, hermano médico, misionero, laico, anciano. Ese es Jesús, el modelo. Ese es el ejemplo. Usted no va a ser comparado con otros, con Jesucristo. Nosotros tenemos que desprendernos. Tenemos que admitir, romper esa cáscara. ¿Entiende? Y que se vea la esencia. Aquí está Dios. Iglesia atendiendo a los drogadictos, atendiendo a la gente que está traumatizada. Tener lugares donde podamos llevarlo al campo, cerca de la ciudad, para que la gente se desestrese con los 8 remedios naturales. Invitar al empresario, invitar a aquel abogado, al presidente, al gobernador, al juez, bueno, a todos los entes que mueven una sociedad, que están estresados, que no tienen tranquilidad. Tener lugares donde podamos atenderlos con una dieta sana, con todos unos tratamientos hidroterápicos, de hidroterapia para fluir en su cuerpo, paz, tranquilidad frente a la naturaleza, frente a un ambiente bonito, hermoso. Todo eso nosotros como iglesia proclama, aquí está Dios, y a precios económicos, subsidiar al que no tiene, dar de lo que Dios nos ha permitido tener, y a lo que le ha permitido privilegio de tener conocimiento y tener un estatus y ser magista y ser doctorado en cualquier área. Tenemos más responsabilidad, hermano, de abocarnos y entregarnos más a esta causa y salvar las almas. Debería haberse más en nosotros ese poder y esa influencia divina. Esa es la respuesta al mensaje de la Odisea, abreviando, pero tú también tienes argumento como para decir de qué manera ese redimiento y una reforma va a llevar finalmente al punto, al clímax, a la gloriosa aparición de Cristo Jesús, porque ya hay un pueblo preparado para ir a morar con Él en el reino de los cielos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, hermano.